Prosiguiendo con el estudio de nuestra materia, metodología de la investigación, nos toca ahora revisar la unidad tercera, el proceso de investigación y el tema, las fuentes de investigación. Soy Freddy Gustavo Guattari y tengo el agrado de poder presentar el contenido de este tema. Para realizar un trabajo académico, el estudiante debe recabar información relacionada con él. Debe de colectar información que esté relacionada con su tesis o con su proyecto de grado. Frente a las afirmaciones que efectúe en la redacción de esa tesis o proyecto de grado, va a tener que responder a las preguntas: ¿y quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Y qué dice exactamente? Y el tutor de su tesis o proyecto de grado, o algún miembro del tribunal cuando esté realizando la defensa de su trabajo académico, le van a preguntar esto también. Si acaso falta referencias sobre las fuentes que he utilizado, si existe alguna afirmación, si existe algo que el estudiante dice con seguridad, entonces le van a preguntar estas tres preguntas: ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Y qué dice? Eso significa que va a tener que leer y extratar información de esas fuentes que respalden el trabajo académico que está realizando. Lógicamente que una buena parte de su trabajo académico, como una tesis o proyecto de grado, va a contener cosas nuevas, aspectos que recién se habrán descubierto, pero una gran cantidad, una buena parte del contenido de su tesis o proyecto de grado tendrá que tener el respaldo de fuentes de información a las que el estudiante haya podido acceder. Las fuentes de investigación son los múltiples tipos de escritos y otros medios en los que se puede acceder a la información y conocimiento útil requerido para llevar a cabo una investigación. Existen parámetros establecidos para realizar una selección apropiada de esas fuentes. ¿Qué fuentes me servirán? ¿A cuál de esas fuentes voy a acceder? ¿Qué cosas de esas fuentes voy a extractar? ¿Y qué voy a necesitar para sustentar, fundamentar, respaldar el trabajo académico que estoy realizando? Para realizar su labor de investigación, entonces, el estudiante va a tener que visitar bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, va a tener que acceder a bibliotecas virtuales, a hemerotecas, videotecas y otros similares. Tendrá que acceder a las fuentes, libros, revistas, periódicos, videos, películas, material en audio y otros más, a fin de extractar la información que va a necesitar a fin de fundamentar, respaldar su trabajo académico. En esta imagen vemos respecto a las fuentes de investigación. Podemos encontrarlas en diferentes tipos de soportes, tales como soporte físico, soporte magnético, óptico, digital, virtual, etcétera, etcétera. Entonces, estas fuentes de información están en soportes físicos como libros, por ejemplo, revistas, periódicos, o medios magnéticos como CDs, DVDs. Pueden ser también disquetes, tal vez, o cassettes. En medios ópticos, en medios digitales,
o en medios virtuales como páginas de internet y otros más. Calidad de las fuentes de investigación. Es necesario que el estudiante, el tesista o proyectista sepa diferenciar entre fuentes de alta y baja calidad. El estudiante se va a encontrar con la observación de su tutor, que le va a decir, por ejemplo, está bien que hayas accedido a esta información. Estás citando la fuente de donde has tomado esa información. Pero te recomiendo cambiar porque no es de alta calidad. Es de baja calidad. Y el estudiante se va a preguntar, ¿y de qué está hablando? ¿Qué quiere decir esto que está diciendo? Pues sí, hay fuentes de alta y baja calidad. Las fuentes de alta y baja calidad se diferencian por medio de factores o criterios que los vamos a analizar precisamente en este tema, en esta exposición. Para la validez de una investigación académica es fundamental la calidad de las fuentes utilizadas. Y si en este momento te preguntas, ¿qué calidad? ¿Alta o baja? Pues es lógico pensar que tú vas a tener que recurrir a fuentes de alta calidad. Fuentes de alta calidad. ¿Y qué son esas fuentes de alta calidad? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son? Pues veamos. Factores para diferenciar fuentes de alta y baja calidad. La fecha de publicación. Fuentes recientes. Son aquellas cuyas fechas de edición sean de los últimos 10 años. Fuentes antiguas o anticuadas. Las que tienen fecha de edición mayor a 10 años. Por lo tanto, entonces vas a tener que razonar. Esta fuente a la que estoy accediendo tiene una fecha de edición de hace más de 10 años. Entonces, esta fuente corresponde a una categoría de calidad que no va a ayudarme en mi trabajo académico necesariamente. No todas las fuentes recientes, de todas maneras, son buenas. Ni todas las antiguas son malas o de baja calidad. Va a depender. Pero solo fuentes recientes responderán a los retos actuales. Si tu investigación, tu trabajo académico está relacionado sobre aspectos recientes, entonces fundamentalmente vas a tener que utilizar bibliografía o fuentes recientes. Autores que recientemente hayan escrito sobre el tema, sobre el problema que vas a abordar en tu trabajo de investigación. Las fuentes antiguas podrán responder a los hechos preponderantes de su época. No toda fuente antigua es de baja calidad. No debe ser calificada como de baja calidad automáticamente. Va a depender. Una investigación que no incluya fuentes recientes puede reducir su impacto académico o teológico cuando el tema de investigación, por ejemplo, no es histórico. Cuando tu tema está relacionado con aspectos históricos, entonces vas a tener que incluir fuentes bastante antiguas para respaldar apropiadamente. Pero si tu trabajo académico no tiene ese énfasis de lo histórico, entonces es seguro que tu tutor te va a recomendar cambiar, te va a decir, no, para este tipo de trabajo, este tipo de fuente no es de alta calidad. Recordemos también que cuando el tema de investigación es etnográfico, es decir, relacionado con culturas, grupos étnicos, sí nos van a servir los materiales más antiguos, pero si no es así,
entonces podríamos tener observaciones. Si tu tema está relacionado con aspectos arqueológicos esencialmente, entonces las fuentes antiguas sí te van a servir y van a ser de primera calidad. Pero si no, entonces van a ser calificadas de repente como de baja calidad. Si tu trabajo está relacionado con lo antropológico, con lo bíblico, entonces textos muy antiguos van a ser saludables utilizarlos. Por ejemplo, si quieres respaldar un trabajo académico relacionado con la historia del pueblo israelita antes de la venida de Cristo Jesús, antes de su primera venida, vas a tener que consultar, por ejemplo, libros como Antigüedades de los Judíos, escrita por Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo. Entonces, es necesario que tú utilices un material así de antiguo y va a ayudarte mucho como respaldo, como material de primera calidad para ese tipo de trabajo. Otro factor para diferenciar fuentes de alta y baja calidad, la cercanía a la información original. Fuentes primarias, lo que dice el autor mismo o el testigo ocular, y este tipo de información es de mayor peso académico. Una de las preguntas que te vas a tener que plantear al recabar información de fuentes como libros y otros más, ¿qué dice este autor? ¿Lo dice por sí mismo? ¿Estas ideas surgen en él? ¿O está utilizando lo que dice otro? Entonces, si esas afirmaciones son del propio autor, significa que son de alta calidad para tu trabajo. Pero si recuse a lo que otros dicen, entonces pues va a ser una fuente secundaria y no primaria. Por lo tanto, baja la calidad de la fuente a la que estás accediendo. Hablando un poquito más entonces sobre las fuentes primarias. Bunker en 1980, en su escrito, dice, definiendo a las fuentes primarias de esta manera: las que contienen información original no abreviada ni traducida. Es decir, pueden ser tesis, libros, monografías, artículos de revistas también, manuscritos. Se las llama también fuentes de información de primera mano. Página 229. Incluye la producción documental electrónica de calidad. Factores para diferenciar fuentes de alta y baja calidad. Veamos otro factor. Cercanía a la información original. Fuentes secundarias. Lo que dice un escritor tomado pero de otro y la presenta en su escrito. Entonces, información de segunda mano. Sirve, pero no va a tener tanto peso como lo que dice el autor original. Veamos esta definición de fuentes secundarias según Bunker en su escrito de 1980. También son denominadas fuentes derivadas, aquellas que contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados. También vamos a encontrar esta referencia en la página 229 de su escrito. Ejemplos de ella lo serían los resúmenes, obras de referencia, diccionarios o enciclopedias, un cuadro estadístico elaborado con múltiples fuentes, entre otros. Más factores para diferenciar fuentes de alta y baja calidad. Cercanía a la información original, fuentes terciarias. Lo que dice un recopilador de otro recopilador que tomó cierta información de un autor original, pero que se desconoce con exactitud quién exactamente. No hay muchas referencias.
Aquí tenemos que hablar de las páginas de Internet, por ejemplo. Estas fuentes son de baja calidad si es que el autor, si es que el escritor mismo no es el que afirma con seguridad y con plena certidumbre, con buen respaldo, lo que está afirmando en la página web. Un ejemplo de eso puede ser lo que encontramos en Wikipedia, por ejemplo. Cuando tu tutor o el que revisa tu tesis o proyecto de grado encuentre en tu trabajo material extractado de Wikipedia, es seguro que te va a decir, no, este no es un buen fundamento. Para el nivel universitario esta información no corresponde. Te recomiendo cambiar de fuente. Anda, revisa, investiga quién es el autor original de lo que se está afirmando aquí en esta página de internet. Una de ellas, Wikipedia. Factores para diferenciar fuentes de alta y baja calidad. El nivel académico de la fuente misma. Preguntas que hay que plantearse. ¿Incluye el libro o página web el nombre del autor original? ¿Tiene la fecha de publicación de lo que dijo ese autor original? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuál es el recurso? ¿Es un libro? ¿Qué tipo de escrito es el material donde afirma lo que dice? El escritor cita a fuentes de autoridad para apoyar sus propias opiniones. No olvides que en Internet vas a encontrar todo tipo de afirmaciones. Mucha gente cuelga en Internet, en la red, todo tipo de afirmaciones. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado. Para el nivel universitario, esas fuentes no son válidas, no son apropiadas. Por lo tanto, hay que plantearse estas preguntas. En esa página web está el nombre del autor original. ¿Cuándo publicó lo que está afirmando? El que escribe esa parte de Internet cita fuentes de autoridad para apoyar sus propias opiniones. Tiene un índice, menciona fuentes y una bibliografía al final para poder consultar, contrastar lo que está afirmando. Resumiendo entonces, la calidad de las fuentes que el estudiante utilice contribuirá a que su trabajo de investigación tenga alta o baja calidad también. Si recurres a fuentes de primera de alta calidad, eso le dará a tu trabajo un nivel de alta calidad. Si recurres a fuentes de baja calidad, entonces también a tu trabajo se le atribuirá esa calidad, baja calidad. Por lo tanto, ten bastante cuidado en la selección de las fuentes de la información que tú vas a utilizar. Si utilizas en tu trabajo académico fuentes de investigación de baja calidad, es más que seguro que te van a rechazar tu trabajo. Se debe procurar utilizar no simplemente lo que esté a la mano, lo que sea económico, lo que sea más fácil conseguir, sino fuentes que le presten el valor merecido a lo que el estudiante va a escribir. Te recomendamos principalmente libros. Vas a tener que acceder a las bibliotecas físicas y por supuesto también a las bibliotecas virtuales. Te lo recomendamos.
tema que seguro que te ha resultado interesante. Te recomiendo continuar con el estudio del siguiente tema que está relacionado con este. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga.